Continuamos y vamos a referirnos a este problema, este conflicto que se dio en la carretera que están construyendo de aquí de Toluca a Naucalpan, la autopista que por cierto la está construyendo un personaje muy controvertido y que de nuevo vuelve a salir a debate su nombre, sus empresas, sus relaciones con el poder público, de Juan Armando Hinojosa Cantú de IGA, pero la empresa que está construyendo es una de sus filiales, Tella. Así es, estamos hablando de este tema de la Toluca Naucalpan, de Xochicoautla, que ha generado otros escándalos. Se sabe que hay una resistencia de la población para impedir la construcción en ese tramo de la autopista. Y bueno, ahí ellos escriben diversos argumentos, principalmente en el tema ambiental, en torno a la devastación por toda la tala de árboles que iban a hacer en un bosque que además ellos consideran sagrado. Y evidentemente pues recurren a la autoridad judicial. Y resulta que pues señalan que tienen ahí suspensiones provisionales mientras se define de fondo este juicio de garantías. Y las autoridades de repente, de manera sorpresiva, llega la policía para permitir el desalojo y la demolición por parte de la maquinaria de IGA, lo que ha generado un escándalo, bueno, ya internacional. Sí, irritación también. Yo creo que el gobierno aquí lo que está haciendo mal es no explicar si efectivamente los amparos ya se resolvieron y si los perdieron los campesinos, porque lo que se les dio fue una suspensión definitiva, pero aunque la palabra definitiva da la impresión de que es para siempre, no es para siempre. La suspensión definitiva de un amparo es una de las fases previas a que se resuelva de fondo el asunto. Entonces, el fondo del asunto no sabemos si ya se resolvió, la autoridad no ha explicado si ya se resolvió. No presentaron ninguna orden cuando llegaron. No presentó una resolución del juzgado donde le niegan el amparo o lo sobreselle. Entonces, esto no se sabe, pero si no ha ocurrido así, si el amparo todavía está en trámite, violó la suspensión definitiva que tenían los campesinos, al demoler y a seguir las obras, porque la suspensión era precisamente para las obras. Y ellos sí mostraron ese documento, sí, a diferencia claro. del gobierno, que el gobierno llega para que la policía evita que, pues ahora sí que la gente impida la destrucción. Y bueno, se hace un escándalo internacional a tal grado que llegó gente, representantes del Alto Comisionado de la ONU a la zona, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, que están atacando evidentemente al gobierno del Estado, acusando al gobernador Erubiel Ávila de violar derechos, de querer aplicar la ley Atenco, que como ellos le llaman a esta ley que regula el uso de la fuerza pública, que entra en vigor hasta julio, pero que bueno, es que yo no sé a quién se le ocurrió en el gobierno del Estado, en medio de todo este escándalo que no acaba de superar de la famosa ley Atenco, la llamada ley Atenco, que no se llama así, pero así ha sido denominada, en medio de todo este tema de los papeles de Panamá, donde se involucra al grupo IGA, ir a desalojar justo en este momento y además en lo que parece ser una violación a una resolución judicial, porque ya hubo un acuerdo donde el gobierno acepta que va a reparar el daño, que va a detener las obras, lo cual parece implícitamente aceptar que se equivocaron o bueno, que actuaron de manera ilegal. Sí, incluso reconocen que hay por ahí un recurso pendiente, porque dice que el dueño del lote que se amparó, que pidió amparo, no ha acreditado que su propiedad está incluido en el polígono del decreto expropiatorio. Pero si hay un pendiente, pues se hubieran esperado. Pero además de esto, haciendo a un lado lo que es aspecto legal, también está el hecho de imagen. Es decir, vuelve a salir el nombre de Juan Armando Hinojosa de IGA y esto vuelve a colocar otra vez, sacan otra vez al presidente que este fue el que le vendió la Casa Blanca, aunque aquí no tenga nada que ver el presidente, que este era el contratista consentido, claro, en el Estado y en la Federación, todo a raíz de lo que pudo haber sido una torpeza, una imprudencia y falta de sensibilidad cuando menos de las autoridades estatales al mandar cientos de policías a sitiar un pueblo para destruir unas propiedades también, ¿no? Entonces, ahora dicen que ya hubo una tregua y que van a esperar, pues entonces, ¿había necesidad de todo este escándalo si van a esperar como quieran? Sí, no, la verdad es que parece totalmente innecesario y absurdo. Y bueno, habrá que ver, pues ya hay un acuerdo, pero pues también hicieron una destrucción, y no solamente la destrucción que fueron a hacer a la zona, hasta el impacto en la imagen de los gobiernos, como tú mencionas, del gobierno de Erubiel Ávila, pero también del gobierno federal, que le están pegando de manera indirecta al presidente. Otra vez. Ajá, a pesar de que pues él no estuvo ahí. A lo mejor hasta él les pidió que ya, por favor, pues, dejen eso, ¿no? Claro, y de nuevo también queremos referirnos a la formalización de la
petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejecute una acción de inconstitucionalidad sobre un estudio, pues, sobre la ley Atenco, que no se llama ley Atenco, en realidad, como dicen los opositores, debería llamarse ley Erubiel, porque Erubiel fue el que la propuso, no fue Atenco. Entonces, pero pues, los diputados fueron a decir que les diga a la Corte si contiene elementos que son violatorios de las garantías constitucionales y también derechos humanos en la parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, fueron diputados, 51 de los 75 diputados acudieron el viernes de la semana anterior a la Corte para promover esta controversia, esta acción de inconstitucionalidad que va firmada por el PRI, sus aliados del Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social, y también por el PRD. No se sumó Morena, no se sumó el PT, a pesar de que votaron en contra de la ley. El PAN, Movimiento Ciudadano tampoco lo hicieron, y bueno, ahí el PAN argumentó que ellos no iban a obedecer órdenes del gobernador Erubiel Ávila, más que, no porque no tengan dudas, porque sí tanto la tienen, que le fueron a preguntar a la Comisión de Derechos Humanos si hay algo que viole aquí las garantías. Pero bueno, llama la atención que los diputados que votaron a favor de esta ley, porque no hay un solo diputado que no haya votado a favor, son quienes ahora están atacando esta norma, ¿no? Solo 2 del PRD no lo hicieron, que son Javier Salinas y Arturo Piña, que no la votó, pero evidentemente que eso también ha traído muchísimas críticas a los legisladores de cómo es posible que voten una ley si no están seguros de que no viola los derechos humanos, y ahora recurren a la Corte para ver si les va a enmendar la plana o no. Yo creo que la área jurídica, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, tiene que ser más cuidadosa, más reflexiva y sobre todo escrupulosa en cuanto al alcance de lo que están proponiendo, porque digo, quizás el gobernador no, creo que es el doctor en Derecho, pero en Derecho Canónico, algo así, no tiene que ver nada con la cuestión de constitucionalidad, pero sus áreas son especializadas, para eso les pagan tanto dinero, para eso tienen, esa área ni existía especialmente, y creo que ahora de que la crearon, esa consejería jurídica ha tenido muchos problemas de leyes mal hechas el gobernador. Entonces, pero eso no debe ocurrir. Esto de tener que ir a la Corte, tener que ir a la Comisión de Derechos Humanos nacional y estatal, pues yo creo que eso debe evitarse. Sí, eso. Con un buen trabajo escrupuloso, estudios serios, profundos, que vean todos los aspectos que tienen que ver no solamente con los derechos humanos, también de la ley, del marco jurídico nacional y estatal, pero también el internacional, porque México tiene tratados y los tratados tienen fuerza de ley. Por supuesto, sí. Que además ya se ha señalado que el tema de derechos humanos es la prioridad que se tiene que tomar en cuenta cuando se revisa una ley. Así que habrá que esperar que decide la Corte. Por cierto, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dijo que en estos días estaría dando un informe y sus conclusiones sobre la ley, y ya se tardó más de lo que anunció al menos el comisionado de Derechos Humanos. Sí, efectivamente. Y también queremos referirnos a una extrañeza que hizo un líder de abogados, Miguel Ángel Benumea. Dice que eso de que el gobierno pueda levantar por violaciones al reglamento de tránsito o al código de la biodiversidad, si lleven los carros al corralón, si no lo sacan, lo destruyen, lo demuelen, lo hacen chatarra en 3 meses, que es confiscatorio, o lo venden, pero que es confiscatorio, que es anticonstitucional y que es lo peor que está haciendo, porque nadie puede disponer de los bienes de los demás, el gobierno tampoco, el gobierno menos, si no es mediante un juicio, donde acredite que efectivamente es un juicio de autoridad judicial, no administrativa, y en este caso una decisión administrativa, un ordenamiento administrativo está pasando sobre la Constitución. Bueno, estamos hablando precisamente de lo mal que trabaja el área jurídica del gobierno. Sí, la verdad es que esto sonó un abuso desde que se anunció, que además se redujo porque antes eran 6 meses el tiempo que podía esperar para ver si alguien iba y reclamaba el vehículo a un corralón, y ahora se disminuye a partir de este año a 3 meses solamente, que es muy poco tiempo, porque incluso hemos visto que los corralones pues son abusivos, a veces esconden hasta los coches, y luego la gente, en este tema que estábamos hablando, de que si no tiene en orden sus documentos y no puede acreditar la propiedad del vehículo, pues va a terminar perdiéndolo. Sí, pero además cuando se comete una falta administrativa, no es el vehículo no es instrumento del delito, es otra cosa, pues, y en lo que están haciendo, incluso cuando es instrumento de delito el bien que se confisca, todavía hay un juicio que se llama juicio de extinción de dominio, para que puedan el gobierno apoderarse. Aquí nada, simplemente el reglamento de tránsito, no lo sacate y amigo, yo lo vendo o lo chatarrizo. Parece que es una cuestión delicadísima, grave.
Sí, Sí. que atenta ahí Sí. contra los ciudadanos y que los ciudadanos no saben. Claro. Y ya viene establecido en la ley porque además así se aprobó. Y bueno, pues ni modo, el gobierno lo determinó y seguramente la gente, lamentablemente quienes se van a dar cuenta, pues es quienes puedan sufrir esto y no puedan recuperar ya sus unidades. Así es. Vamos a otro corte y regresamos.